Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, jueces, magistrados, colegas y amigos del sistema judicial de nuestro país. Yo soy Fernando Bolaños, soy viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y presidente encargado de CONADIS. Y muchas gracias por la invitación acá a la gerencia, sugerencia y capacitación del Poder Judicial para poder compartir con ustedes unos momentos y poder hablar de algunos temas que nos interesan mucho como país y les interesa a ustedes como magistrados, como operadores del sistema judicial de nuestro país, respecto de las personas con discapacidad. Esto es un tema clave importante, como sabrán ustedes, este es un grupo en particular que necesita atención y cuidado y el que probablemente ustedes, digamos, muchísimas veces en su quehacer diario y cotidiano se van a enfrentar y van a encontrar personas con discapacidad que llegan a sus procesos, llegan a sus juzgados, ¿no? Y lo que queremos es darles algunas ideas y algunos principios que pueden ayudar un poco a ustedes a poder tratar con estos casos y hacerlos de manera que estemos de una manera conformes a las leyes que tiene nuestro país y también las leyes del marco internacional. En primer lugar, quisiera poder compartir con ustedes lo que es esta noción de discapacidad, ¿no? Aquí hay que reconocer algo, digamos, todos de una manera, mira, ustedes conocemos a alguna persona con discapacidad en nuestra familia, en el trabajo, en nuestros estudios, cuando hemos realizado nuestros estudios hemos probablemente trabajado o encontrado con alguna persona con discapacidad. Tenemos nosotros los datos de la encuesta nacional especializada de discapacidad del año 2012 que se hizo a través del INEI y ahí señaló que hay 1.575.000 personas con discapacidad en nuestro país. Esto es un poco más del 5%. Esto es una encuesta, no fue un censo. Entonces, probablemente, como han dicho los expertos, podríamos pensar que hay entre el 5 y el 8 o 9% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Esto probablemente, como verán ustedes, además hay distintos tipos de discapacidades, ¿no? Hay una discapacidad que tiene que ver con todo el tema físico, ¿no? Discapacidad física, visual, auditiva, pero también hay ciertos tipos de discapacidad mental, de personas, digamos, que tienen dificultades para desarrollarse plenamente en otras cosas en su vida y vamos a ver cuál es el punto de partida. Por mucho tiempo el tema de la discapacidad fue vista como un tema casi, digamos, social, caritativo, ¿no? Por eso muchas de las acciones que había con las personas de discapacidad comenzaron por instituciones de la iglesia, las beneficencias, ¿no? Pero también es cierto que por mucho tiempo las familias tenían a las personas con discapacidad en sus casas, encerradas, porque era un tema, un estigma social, ¿no? Tener un hijo, un familiar, era algo como que se veía mal, ¿no? De ahí pasamos a un enfoque que se llamó el enfoque médico, es decir, la discapacidad es un tema médico, ¿no? Es decir, lo que se trata de ver es que es un problema de funcionamiento de las personas, hay que poner una silla de ruedas, hay que poner un audífono, hay que hacer las cosas para que estas personas superen, así se pensaba, su enfermedad o su deficiencia, ¿no? Hoy día hablamos de un enfoque que se llama el enfoque social de la discapacidad. ¿Y por qué es distinto esto? Porque la noción de discapacidad tiene que ver menos con las características de las personas, sino con las barreras que existen para que las personas puedan desarrollarse plenamente, ¿no? Es decir, la discapacidad no es tanto un tema intrínseco, porque es cierto, hay una base, muchas veces hay una base física, sino que tiene que ver más bien con las barreras que estas personas encuentran en la sociedad. Nosotros podemos encontrar y de repente conocemos a personas con discapacidad que son muy exitosas en su vida, ¿no? ¿Y cómo han logrado esto? Porque estas personas, a pesar de estas deficiencias que tienen para caminar, para escuchar, para ver, para expresarse, han logrado superar esas barreras y han desarrollado todo su potencial, ¿no? Hay personas incluso a nivel internacional, ¿no? Si ustedes han escuchado esta historia que incluso ha llegado al cine recientemente de Stephen Hawking, que es este físico que tiene un problema que lo hace hasta ahora estar en una silla de ruedas y que no puede comunicarse sino a través de medios electrónicos. Un físico brillante, el que dijo y que descubrió el tema de los agujeros negros, ¿no? Es la teoría que partió de eso y tiene un libro sobre el tiempo, ¿no? Esa persona, si no hubiera tenido estos apoyos sociales, etcétera, no sería la persona que es, pero muestra que todas sus potencialidades están allí. En nuestro país hay políticos, artistas, empresarios
que tienen una gran posibilidad, es un gran desarrollo personal, profesional, y que si han logrado sobrepasar esas limitaciones es porque lo han hecho. Entonces, una de las primeras cosas que yo creo que tenemos que entender es que la discapacidad no es un tema médico, es un tema de cómo la sociedad pone barreras a las personas con discapacidad, y que si estas personas tuvieran justamente estos apoyos, estas ayudas, estas personas podrían desplegar todo su potencial. Ahora, ¿qué cosa tiene que ver esto con lo que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo primero es algo que está señalado en la ley que tenemos acá, que es la ley nuestra, la ley 29973, que es la ley general de la persona con discapacidad. Aquí uno de los puntos importantes, el artículo 9, señala que la persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de su vida. Esto es muy importante. Ustedes que son operadores de justicia, una de las primeras cosas que tengo que reconocer es que las personas con discapacidad, a pesar de las limitaciones que tienen toda la posibilidad, el derecho de poder ejercer plenamente en todos los aspectos de su vida su capacidad jurídica, ¿no? Esto es muy importante porque por mucho tiempo, y todavía existen algunas figuras en nuestro Código Civil y en varias de nuestro marco normativo, se pensó que las personas con discapacidad tenían que ser tuteladas o digamos, ser representadas por otras personas. Todavía se dan estos casos de tutela, de interdicción, pero una de las cosas conformes, digamos, a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad y nuestra propia normativa, es que tenemos que reconocer que las personas tienen capacidad jurídica, ¿no? Y que el Estado garantice el derecho de estas personas con discapacidad a la propiedad, a la herencia, a contratar libremente, a acceder en igualdad de condiciones a seguros, a préstamos bancarios, a hipotecas, otras modalidades de crédito financiero y contratos, ¿no? Ustedes que son los operadores que muchas veces se encuentran en estos casos, eso lo tienen que tener como principio fundamental, ¿no? Incluso esta ley, nuestra ley de personas con discapacidad del año 2012, hizo unas modificaciones en las disposiciones complementarias al Código Civil respecto de temas de testamento, por ejemplo. Eso es la primera modificación complementaria a varios artículos del Código Civil que tenían que ver con el tema de los testamentos y otras cosas. Y como saben ustedes, además en esta ley de 2012 se creó una de las disposiciones complementarias, crear una comisión modificatoria del Código Civil justamente para ver estos temas, de revisar y para poder adecuar a la legislativa internacional el tema de la capacidad jurídica y ver todo este tema de la interdicción, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas que para mí es clave que ustedes conozcan, ¿no? Que las personas con discapacidad son personas plenas de derecho y que tienen que tener todas las posibilidades, y ustedes tienen que poner los medios y acceder a los medios para que las personas puedan ejercer esa capacidad jurídica, ¿no? Entre eso, digamos, algunas de las cosas que creo que hay que tener en cuenta y que son cosas que nosotros les podemos recomendar y que son parte de justamente hacer ya evidente y dar carne, digamos, a esta norma, a esta ley que tenemos y a todo lo que está relacionado con esto, ¿no? Un tema crítico, por ejemplo, es el tema de la accesibilidad, ¿no? La ley de personas con discapacidad señala que tenemos que hacer toda una serie de elementos y modificar los elementos constructivos, operativos, que impidan a la persona con discapacidad entrar, desplazarse, comunicarse, ¿no? Yo tengo acá un reporte, digamos, que me han hecho llegar y felicito al Poder Judicial porque señala muchas de las cosas que el Poder Judicial ha hecho y me han incluso dado con algunas fotos, ¿no? De cómo se han construido rampas, cómo la propia ley señala, digamos, que las personas con discapacidad tienen que tener preferencia, digamos, en lo que respecta a hacer cola. Estas son normas, digamos, en general del Estado peruano, de cómo hemos ido mejorando e implementando estas regulaciones en términos de tener rampas y tener un acceso y una atención preferencial a las personas con discapacidad, de la misma manera como se tiene, por ejemplo, las personas adultas mayores, ¿no? Sin embargo, no nos olvidemos que la discapacidad física es solo uno de los tipos de discapacidad, ¿no? También existe discapacidad visual, discapacidad auditiva,
y discapacidad, digamos, de varios tipos de discapacidad mental e intelectual que tienen que ver sobre todo también con la capacidad de las personas para comunicarse, ¿no? Entonces, estos esfuerzos que se han hecho en el tema, por ejemplo, de la accesibilidad física y tener rampas, tienen que complementarse con otra serie de acciones que tienen que hacer ustedes en sus juzgados, en los lugares donde atienden a las personas, para poder ayudar, ¿no? O sea, por ejemplo, todavía no tenemos suficientemente en nuestro país el tema de lo que son los macrotipos, por ejemplo. O sea, nosotros normalmente podemos leer los letreros, las indicaciones, etcétera, ¿no? Pero póngase a pensar en una persona con discapacidad visual reducida. Es decir, de repente no llega a ser una persona que se le ha llamado comúnmente ciega, ¿no? Que tiene discapacidad visual completa, pero que tiene dificultad para leer, ¿no? Y nosotros le entregamos de repente un texto o hay un letrero en una parte y tiene mucha dificultad para ver, ¿no? Esas son las cosas que hay que también tener en cuenta, ¿no? Entonces, todas estas cosas de la vida ordinaria que pasan las personas que van a juzgado, que tienen que presentar un escrito, etcétera, se pueden convertir en barreras si es que no somos suficientemente sensibles para poder ayudarlos, ¿no? En las definiciones que tenemos, digamos, en la ley de personas con discapacidad, hay dos elementos importantes y dos conceptos importantes que ustedes deben conocer. Uno es lo que se llama sistemas de apoyo, ¿no? Es decir, en esta lógica de la capacidad jurídica, lo que señala el marco normativo que tenemos es que las personas podrían desplegar sus potenciales y podrían ser, de alguna manera, ejercer su capacidad jurídica de manera plena, si es que tienen un conjunto de apoyos que les permiten justamente mostrar su voluntad y hacer este acto jurídico, ¿no? Por ejemplo, piensen en una persona que es sorda, ¿no? Esa persona puede expresar su voluntad y puede de alguna manera expresar lo que quiere decir y poner un argumento, poner un recurso concreto, ¿no? Pero necesita un apoyo que es un intérprete de señas, por ejemplo, ¿no? Yo sé que esto es un tema que todavía en nuestro país no existen muchísimos, pero si se diera el caso, tendríamos que buscar la manera de crear este sistema de apoyo y tener una persona que pueda traducir, que pueda ayudar a que la persona exprese su voluntad, exprese lo que tiene que decir, ¿no? Esto se convierte en un sistema de apoyo para que la persona pueda ejercer su capacidad jurídica, ¿no? Ese es algo que yo felicito también al Poder Judicial. Por ejemplo, hace poco hemos leído esta noticia de que se ha dado la primera sentencia en quechua por uno de los magistrados en la zona sur del Perú, y que es una forma concreta de decir, ok, es una forma de expresarse, las personas tienen derecho a expresarse en su propia lengua. Bueno, pensemos que el lenguaje de señas es también un tipo de lengua, ¿no? Es un tipo de lengua que lo manejan las personas sordas y que muchas de ellas, si no tienen este sistema de apoyo, estos traductores, etcétera, estos intérpretes, es muy difícil que ellos puedan ejercer y puedan, primero, a veces saber lo que le están diciendo y segundo, expresar también lo que ellas quieren decir, ¿no? Y el otro concepto que quería compartir con ustedes, que está también en la norma, es el tema de ajustes razonables, ¿no? Esto está aplicado más al campo laboral, ¿no? Pero tiene que ver con también la manera como nosotros, incluso en el trabajo, a los mismos operadores judiciales lo hacemos, ¿no? Los ajustes razonables son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que permiten que una persona con discapacidad pueda superar la deficiencia que tiene por la discapacidad que tiene y en ese sentido sus barreras, ¿no? Un ajuste razonable, por ejemplo, en el trabajo es cuando yo soy una persona con discapacidad visual y yo puedo mandar un correo, yo puedo navegar en internet, pero necesito un ajuste razonable que es un software especial que me permite a mí, sin necesidad de ver la pantalla, poder bajar mis mensajes, navegar en la web, etc. Esos formatos o medios existen, ¿no? Es posible acceder a estos formatos. Existen software, existen ajustes, digamos, yo probablemente también si tengo un problema físico, yo necesito una silla particular, una silla rígida que me permite estar sentado, necesito algo. Entonces, todo esto se constituye en estos ajustes razonables que son los que permiten que la persona pueda estar en igualdad de condiciones con las personas. Entonces, tanto los sistemas de apoyo como los ajustes razonables, y esto en ciertos formatos accesibles que pueden ser, digamos, el lenguaje de señas y otras formas de expresión, son las que permiten que las personas puedan ejercer su capacidad jurídica, ¿no? Sabemos que esto a veces es
es costoso, pero es parte de un Estado y de un sistema, en este caso un sistema público, que permite ir a que las personas ejerzan su derecho. Nosotros, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, hace poco hemos estado en OCIPTEL. OCIPTEL nos dijo, nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un pequeño manual donde están los deberes y derechos de los usuarios de telefonía, de internet, etcétera, y acá tiene varias cosas que un usuario, nosotros podríamos ser también esos, necesitan qué pasa cuando te suspenden el servicio, cuando quieres cambiar de operador. Bueno, OCIPTEL hizo el esfuerzo de convertir este pequeño folleto, que como ven es pequeño, en el mismo texto en formato braille, ¿no? Entonces, para las personas con discapacidad visual, se convierte, digamos, en un formato y medio accesible, ¿no? Como ven ustedes, cada vez más nosotros como sector público y en general también el Poder Judicial tendríamos que ir pensando, conociendo a más cuál es nuestro público, porque de repente en algunos sitios hay temas más prevalentes que otros, qué tipo de ajustes razonables tendríamos que hacer para que la información, los servicios, la información que nosotros queremos difundir, incluyan este tipo de cosas, ¿no? O sea, estos son ejemplos concretos que ya hacen instituciones públicas que permiten hacerlo, ¿no? Como ven ustedes, incluso el Canal 7 ya tiene en muchas de sus presentaciones, etcétera, esa personita que está en la pantalla abajo, que es una persona que está con lenguaje de señas, que permite que las personas puedan seguir el mismo texto de ese evento, esa reunión, etcétera, con una persona que traduce al lenguaje de señas. Eso obviamente requiere recursos, no se puede hacer obviamente de la noche a la mañana en todos los sitios, pero sí son cosas que tendríamos que tener como sistema poco a poco, de acuerdo a esto, poder implementarlo, ¿no? Yo quisiera, digamos, pasarles a ustedes un conjunto de recomendaciones concretas de cómo podemos, en el marco de este enfoque de la discapacidad y en estas definiciones que hemos señalado, de manera concreta poder de manera concreta poder realizar lo que hemos señalado acá en la ley 29973, que tiene que ver con este esfuerzo que tenemos que hacer como el sistema judicial para poder permitir que las personas puedan desarrollar toda su capacidad jurídica, ¿no? Y tengo algo que he trabajado con mi equipo, acá tengo justo un equipo de normatividad, la doctora Kai y todo un equipo en CONAIS que ha podido identificar un conjunto de recomendaciones precisas que quiero compartir con ustedes, ¿no? En primer lugar, es importante que todos manejamos este enfoque y esta perspectiva de la discapacidad, ¿no? Yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes, digamos, son magistrados, son jueces, pero ¿qué pasa cuando la persona que está en la puerta, el guachimán o el secretario del juzgado, no maneja este enfoque, ¿no? Justo estaba yo en un evento en que a veces son estas personas las que dan la cara al público, las que se dejan llevar por sus prejuicios y dicen, no te podemos atender, o tú mismo tienes que tener, o tienes que tener un familiar porque tú no puedes expresar tu opinión, tienes que tener un familiar. Entonces, lo que necesitamos es que a través justamente del sistema de capacitación que tiene el Poder Judicial, del trabajo que ustedes hacen con sus colaboradores, con todas las instancias, todas las personas que trabajan en el Poder Judicial, desde el guachimán de la puerta hasta el secretario del juzgado y ustedes como jueces, los magistrados, todas las personas que están intervinientes, todas tengan este enfoque de discapacidad, de tal manera que todos estemos sensibilizados de que las personas con discapacidad, si tienen estas ayudas, pueden ejercer su capacidad jurídica, ¿no? La segunda recomendación es, necesitamos garantizar a las personas con discapacidad el acceso a la justicia de forma directa, o, digamos, de manera indirecta si es que adoptamos estas medidas para hacer estos ajustes razonables, ¿no? Y hemos puesto algunos ejemplos de cómo las personas con discapacidad física requieren ciertas cosas, las personas con discapacidad visual, auditiva, discapacidad mental, cada uno requiere algunos ajustes razonables. Si nosotros estamos, digamos, haciendo un proceso, tenemos que asegurar no solamente que hay una rampa si es una persona con discapacidad física, sino que si, digamos, la persona es una persona con discapacidad digamos, auditiva, deberíamos buscar si en el ámbito del distrito judicial, en la universidad, o nosotros podemos, a través de CONAIS, digamos, ofrecerles y mapear dónde está la persona, de repente buscar un intérprete de lengua de señas que pueda justamente ayudar, ¿no? O dar las posibilidades para que la persona pues, pueda presentar de manera diferente el escrito que tiene que hacer, etc. Esas son las cosas que
implican hacer ajustes razonables específicos, ¿no? Una tercera recomendación es esto que les decía, la capacidad jurídica, es promover la participación directa de la persona con discapacidad en el proceso, ¿no? Creo que uno de los grandes prejuicios que tenemos, y lo he repetido, es cuando se piensa que la persona con discapacidad, porque realmente a veces es una persona de repente con síndrome de Down, por ejemplo, o una persona que es digamos, sorda, digamos, y que ha aprendido a hablar, pero con dificultad, digamos, habla de una manera extraña para nosotros, con un tono, un acento que de repente nos hace parecer que no tiene la capacidad, y si la dejáramos expresarse nos daríamos cuenta que de repente habla de una manera diferente porque tiene un problema justamente auditivo que está asociado a su discapacidad, pero que tiene toda la capacidad completa para poder expresar sus ideas, presentar sus argumentos, etc., ¿no? Entonces, es una de las cosas importantes, cómo hacemos y favorecemos la participación directa de las personas con discapacidad en todos los procesos en que ellos intervengan, ¿no? El cuarto es algo que ya lo hemos mencionado de una manera también, el tema de ser suficientemente flexibles para que se puedan buscar los espacios apropiados para que la persona pueda acceder con seguridad y sin inconvenientes, ¿no? ¿Qué pasa cuando el juzgado está en el tercer piso y no hay ascensor y hay escaleras, la persona viene en silla de ruedas, ¿no? Como se ha hecho, por ejemplo, ustedes han visto la OMPE para los procesos de elecciones, se tiene que buscar una manera concreta de acondicionar un espacio en el primer piso donde la persona pueda hacerlo. Entonces, yo sé que eso lo hacen muchos de ustedes, pero tener consciente, ¿no?, que no es que la persona tiene que acomodarse a esto, sino que si una persona con discapacidad tiene el derecho concreto de que se le brinden las facilidades para poder acceder de manera física, ¿no? En algunos casos, nosotros sugerimos que los superiores de justicia programen el traslado al domicilio de las personas con discapacidad cuando la persona realmente tenga una dificultad muy grande para poder movilizarse, ¿no? Hay cierto tipo de discapacidad severa que hace que las personas no puedan salir de sus casas o tengan una movilidad muy limitada, ¿no? Ese es uno de los casos particulares en que ustedes como magistrados deberían considerar la posibilidad de que digamos, el proceso, la audiencia, lo que sea, se haga, digamos, en el hogar, digamos, o donde vive la persona con discapacidad. Una quinta recomendación, y probablemente son los casos más difíciles, son las personas con discapacidad intelectual o discapacidad mental que se llama, ¿no? Aquí es donde probablemente muchos de nosotros hemos tenido prejuicios a veces de que son las personas que por su incapacidad para comunicarse fluidamente, pensamos que estas personas no tienen capacidad de apoyo. Hay un caso, por ejemplo, muy duro, y no sé si ustedes conocerán, que son los casos de las personas con sordoceguera. Son personas que solamente no escuchan, sino ven. Hay un lenguaje de señas que utilizan estas personas, que es un sistema que se usa en la palma de la mano, ¿no? Pero existe, o sea, es posible. O sea, para nosotros nos parecería que esas personas no pueden comunicarse, y no es verdad. Esas personas, a través de un sistema que hay, de repente todavía pocos traductores, pero que en la mano la persona les va haciendo señales, ¿no? Las personas pueden expresarse y decir completamente todo lo que piensan, todo lo que sienten, todo lo que está pasando, etc., ¿no? Entonces, este tema de tener particular cuidado con las personas que tienen estas discapacidades más profundas, más difíciles, digamos, estar absolutamente seguro que la persona pues no puede comunicarse si es que ya se quiere pasar a otra instancia, ¿no? Por eso, otra de las cosas, nuestra recomendación sería pensar estos lenguajes alternativos, ¿no?, o aumentativos que tienen las personas. Los intérpretes de señas, ciertos otros intérpretes, son parte de esto que llamamos el círculo de confianza, y que la persona, si tiene estas ayudas, puede expresar a través de ellos lo que quiere decir, su voluntad. Otra de las recomendaciones que les hacemos es que cuando son personas con discapacidad, desde el comienzo ustedes le informen adecuadamente del proceso y la naturaleza de su participación en las diligencias que se requieran, ¿no? Creo que tenemos que dejar de pensar en las personas con discapacidad como personas o ciudadanos de segundo nivel, o ciudadanos a las cuales el sistema, la sociedad, los jueces, tenemos que proteger,
pensarlos más, como les repito, como ciudadanos que tienen estas limitaciones fruto de su capacidad, pero que si les damos la oportunidad y si les damos las condiciones, van a poder expresar y van a poder actuar completamente, digamos, y con toda su capacidad jurídica, ¿no? Yo también quisiera llamar la atención como una recomendación adicional a que tengamos en cuenta a veces estos casos en los que se juntan estas vulnerabilidades, ¿no? A veces tenemos no solamente personas con discapacidad, sino que además son adolescentes o son mujeres, ¿no? O además de ser personas con discapacidad, son personas que vienen de un grupo étnico particular, de una población amazónica o de un grupo de personas, digamos, de algún grupo en nuestro país. Entonces, en esos casos en particular, en un país como el nuestro, que todavía tiene que superar los temas de discriminación, los temas que subyacen todavía de racismo, etcétera, tenemos que poner un doble esfuerzo porque ahí se juntan estas vulnerabilidades y podemos ser poco sensibles a las necesidades de las personas. Una de las cosas que también nosotros recomendamos y tiene que ver con el tema propio de la discapacidad es que el hecho de cómo hacemos expeditivos los procesos, ¿no? Sabemos que en general, y todos reconocemos, ustedes están haciendo muchos esfuerzos para mejorar la eficiencia, para que los procesos sean rápidos, no demoren tanto tiempo. Creo que en el caso de las personas con discapacidad es particularmente sensible porque muchos de ellos a veces no tienen tolerancia a estar mucho tiempo en un sitio, necesitan descansar, no pueden mantener la atención por tanto tiempo. Entonces, esas audiencias que a veces duran 3 horas, 4 horas, 5 horas, toda una mañana, todo un día, digamos, a veces son demasiado extenuantes para personas con discapacidad que pueden estar en una silla de ruedas, pueden estar en un sitio más cómodos, pero tienen ya por su discapacidad necesidades diferentes, ¿no? Y necesidades de que las cosas sean con más rápidas. Yo, y finalmente quisiera terminar con un punto que es probablemente uno de los puntos delicados en que nosotros como CONAIS estamos tratando de implementar. Es este tema de la interdicción, ¿no? Nosotros reconocemos, esa es una figura vigente en nuestro Código Civil. O sea, hay muchas personas que están con interdicción, personas, digamos, que tienen familiares, hijos, hijas o parientes que, digamos, se ha pensado este sistema como un sistema que protege a las personas para que proteja un poco su integridad, sus bienes, etc., ¿no? Pero la Convención de los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha recomendado al Perú que para adecuarse deberíamos ir eliminando estas formas de interdicción e ir intercambiándolas por sistemas en los cuales haya todo este sistema de apoyos y se haga todo lo posible y todos los ajustes razonables necesarios y estos sistemas de apoyo para que las personas no tengan que estar sometidas a procesos de interdicción si es que no es necesario, ¿no? Entonces, yo sé que este es un tema todavía en discusión, pero creo que tenemos que cumplir con la convención y tenemos, en la medida que aumenten y, digamos, incluso las tecnologías mejoren, vamos a poder ver que hay personas que, si tienen estas ayudas, son capaces de expresar su voluntad. Como les repito, el caso de Stephen Hawking, que es este físico que hasta ahora vive, tiene ya, creo, como 70 años, no puede comunicarse, o sea, no puede comunicarse por su propia voz, pero tiene un aparato que permite traducir sus pensamientos en palabras, ¿no? Eso es una señal de que las personas, no porque estén sentadas o postradas en una silla de ruedas y no puedan hablar, no significa que no tengan voluntad, la tienen, ¿no? Si hubiera los aparatos, si esta silla especial que tiene el señor Hawkins pudieran tenerlo todas las personas con discapacidad severa en nuestro país, probablemente habría muchos de ellos que nosotros consideramos que son interdictos, pero que no lo son, porque tienen esta capacidad de expresar su voluntad y de con mucha claridad saber qué es lo que quieren, qué necesitan y cuál es el tema, ¿no? Entonces, por eso creo que lo que tenemos que avanzar como operadores de justicia es a revisar esto con más detalle, a pedir segundas opiniones, a tener opinión más experta de otros médicos, de otras personas, y escuchar, si es posible, a las propias personas con discapacidad que a veces expresan su voluntad, que quieren de una manera poder tomar decisiones sobre su vida, aunque esto, digamos, no lo puedan expresar tan fácilmente. Entonces, estos, queridos colegas y amigos, son algunas de las recomendaciones. Yo insisto nuevamente en el principio, creo que este público, las personas con discapacidad, es probablemente uno de los grupos más vulnerables, ¿no? Muchos de ellos, además, porque no han tenido oportunidades de educación, no han recibido muchas veces tratamientos de salud
incompletos porque no ha habido y todavía no existen suficientes servicios de salud especializados, son un grupo vulnerable que no ha tenido educación, no ha recibido todas las atenciones de salud que hubieran requerido. Y sin embargo, esa condición que los tiene a veces en situación de pobreza, en situación de exclusión, no quita esta capacidad jurídica. Y creo que nosotros, a través de todos los operadores del sistema de justicia, a través de lo que hacemos y podemos hacer cada día en los despachos, en las diligencias, etcétera, podemos contribuir a mejorar sus condiciones y a lograr esto que está finalmente en el espíritu de la ley de personas con discapacidad. Que estas personas se integren, que puedan ejercer plenamente sus derechos, que sean reconocidas en igualdad de condiciones y que además, dada su condición de vulnerabilidad, el Estado les pueda proveer los ajustes necesarios para que ellos puedan ejercer con toda claridad sus derechos que tienen y poder lograr desarrollarse plenamente como personas, como ciudadanos. Nosotros confiamos en ustedes, en CONADIS, podemos darles un apoyo si ustedes necesitan, también asistencia técnica para ver cómo se implementar. Tenemos el de nuestro equipo aquí en Lima, pero tenemos también pequeñas oficinas en todas las capitales de las regiones, así que si tienen dudas, si quieren comunicarse con nosotros, si tienen alguna también propuestas de cómo podemos ir mejorando esto para atender a este grupo en particular, los agradeceríamos con mucho gusto y estamos dispuestos a seguir trabajando también con ustedes. Muchas gracias y les agradezco por todo el trabajo que hacen en nuestro país, por todo lo que hacen por poder llevar el tema de la justicia y poder ampliarlo esto a todas las poblaciones en nuestro país y esperamos que con esto hemos dado un paso más también para poder brindar mayor justicia a estas personas que son las personas con discapacidad, más de 1,5 millones en nuestro país que también requieren buenos servicios judiciales en el Perú. Muchas gracias.